tienen que practicar caligrafía. Ahí estamos terminando, disculpen la demora. Ahí está el seccionamiento. Le pongo 2 medidas más para que se guíen. Aunque esto podrían adoptar ustedes. Pero bueno, le pongo yo. Vamos a poner así. 35. Y este podemos ponerle 15. Y se la arreglo. Ok. Guardo. Este va a ser el TP número 6. Ya estoy terminando. Tres proyecciones, una perspectiva. TP número 6. Esto hemos dicho que es para el 9 de junio. El TP6, sí, para el 9 de junio. Caería miércoles. Y los bichos del C lo deberán hacer para el día anterior, el 8. Se van a morir eso. Sonamos. Me anda mal el mouse. 8. Guardo. Se me hace que la compu se está por tirar. Está lerdo el mouse. Me voy a enojar hoy con la computadora. Anda en cámara lenta. Intersección cono cilindro. Ver. Admitir. Bueno, ahí está enviado. No sé qué le pasa al mouse. No se prende la luz de abajo. Y está muy largo. Demasiado. Ese es el enunciado, ya lo van a ver. Después les explico un poquito el enunciado, que es muy sencillo. Ah, no. Algo salió mal. Pero un poquitito. Hay una línea que no borré. Ahí es. Entonces, va de nuevo. Lo que quería hacer rápido, al final me salió mal. Tengo que volver a mandar el mail.
Les mando como respuesta mía nomás. Espero que... Sí, ya recibimos los enunciados. Ya recibieron, ¿no? Sí. Bueno, en el enunciado les ha llegado una línea de más, chicos, para no volver a mandar mail, corrijando a ustedes que es así el enunciado. Si ustedes se fijan, el círculo está completo, cosa que es un grave error del profe haber dejado este círculo completo y no haberlo cortado. Aparece así en el, en el enunciado. Así que les aviso, corríjanlo, porque no es el círculo completo, sino que le falta ese cono un cuarto. ¿Estamos? No es así, sino es así. ¿Le quedó claro? Va, después les Sí, digo, profe. bueno, este mouse me está hartando, no se mueve rápido. Ahí está mejor parece. Bueno, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a cortar un cono con un cilindro. Si fuese al revés, es lo mismo. Yo podría cortar al cilindro con un cono. Solo que las ubicaciones son un poco distintas. Pero ustedes pueden hacer lo mismo. No es lo mismo cuál corta cuál. Eh, la cosa es que cómo se intersectan los dos. Bueno, para repetir las explicaciones que siempre les dije, acá también vale, obviamente, que cuando el cono, el cilindro, perdón, corta la envolvente, yo encuentro un punto sobre el eje. Entonces, ese punto que tengo acá en la envolvente, que es este que está aquí, lo proyecto a la vista lateral y lo proyecto a la vista de planta. Y lo que encuentro, a diferencia del círculo, es que yo tengo un punto en este lugar, en el medio de la figura, ahí, en el cilindro siempre me daba los puntos sobre el círculo, ¿se acuerdan? Que esto siempre me daba, tanto en el seccionamiento como en la intersección de cilindros, todos los puntos me da sobre el círculo. El cono no, porque el cono es una sucesión de círculos que son cada vez más chiquititos hasta que llega a la punta con un diámetro cero y tengo formado el cono. Entonces, los puntos que encuentro en la vista lateral los tengo que trasladar a la vista de planta y viceversa. Los que encuentro en la vista de planta, trasladarlos a la vista lateral para tenerlos a todos los puntos en los mismos lugares. Se me acaba de apagar la computadora, se ha vuelto a prender, no sé qué le pasa. Bueno, espero terminar la clase. Entonces, es lo mismo que hemos visto antes, chicos. Corta envolvente, encuentro un punto sobre el eje, lo traslado a la vista de planta. El círculo vuelve a cortar la envolvente del cono, encuentro otro punto más abajo sobre el eje y lo traslado a la vista de planta. Entonces ustedes vayan viendo los puntos como me están dando de una forma muy rara. Después cuando corta el eje, el cilindro, ahí sí corta la envolvente del cono que encuentro dos puntos arriba, la vuelve a cortar abajo, acá, aquí, donde está la manito, y encuentro otros dos puntos. Esos 6 puntos los encuentro inmediatamente, sin ningún plano auxiliar. Ya estoy usando yo los planos diametrales como planos auxiliares, y encuentro esos 6 puntos que están ubicados de esa manera tan extraña. Están formando una T. Bueno, ¿qué plano auxiliar usábamos nosotros con el cono? Usábamos planos inclinados, que eran justamente triángulos. Si ese plano pasa por la cúspide del cono, yo obtenía un triángulo como plano auxiliar. ¿No es así? Entonces, bueno, tengo ahí el plano auxiliar, que le he puesto color rosita, color magenta. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo era el método para hacer este? Donde el plano auxiliar me cortaba la base del cono, a la base del cono, tengan cuidado con eso, que por ahí le voy a dar cuerpos vinculados. Por ejemplo, les voy anunciando un tema que en algún momento veremos. Por ejemplo, yo le voy a dar un cono y debajo voy a tener un cilindro. Supongamos que sea así. La vista de planta es un círculo. Entonces, cuando ustedes hagan el plano auxiliar, no se vayan a confundir creyendo
que esta es la base del cono. La base del cono está acá, donde termina el cono. Es medio obvio lo que estoy diciendo, pero algunos lo hacen al triángulo desde aquí. Y esto ya es un cilindro. El cono termina en este punto. Y en algunos casos, aunque no varía mucho, a veces les doy un cono que es medio raro. Les puedo dar un cono que le falta un pedacito. Un cono así. Entonces, este cono que le falta este pedacito, bueno, el cono de la derecha termina aquí y el cono de la izquierda termina más abajo. Entonces Disculpe, profe. los círculos son distintos y los triángulos son distintos. ¿Sí? ¿Quién me estaba hablando? Un compañero está pidiendo entrar. Ah, bien. Ya lo buscamos. No lo veo a tu compañero todavía. Abella, si entra recién Abella, lo había visto. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo era el método? Ese. Busco un plano auxiliar, donde ese plano auxiliar me cortaba la base del cono. Donde me corta la base del cono, tengo yo la base del triángulo. Ahí, en ese punto, ahí termina el cono. Busco y dibujo el triángulo. Traslado este punto, ese que está ahí, la intersección del plano inclinado con la base y dibujo el triángulo. Ese triángulo. ¿Está claro? Bueno, a ver si lo hice abajo de vuelta. El mismo. Ahí está. ¿Cómo era el método? Y bueno, donde el plano auxiliar me corta el cilindro que está seccionando. No sé por qué. No se le escucha. Esperen, chicos, me están llamando, ya seguimos. Ok, profe. Anatomía de un pescado. Sí. Fino, señores. Ah, ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan bien? sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, yo corté con el plano auxiliar, que es un triangulito, el círculo. Lo corto en dos puntos ahora. Antes el plano plano, lo cortaba en uno. Lo corto aquí y lo corto acá. Entonces, ¿cómo hago? Traslado esos puntos para aquí y encuentro dos puntos. Traslado el otro corte, donde corté en la parte superior del cono, y encuentro otros dos puntos. Saquemos esto que nos sirve. Entonces encuentro ahora 4 puntos. Profe, Ya encontraba 2, sí. entonces es un poco más fácil porque ahora encuentro más puntos de una sola pasada. No, es más difícil porque esos puntos dan una cosa muy torcida. Antes vos dibujabas una elipse, le conocés la forma. En cambio, esta figura que ustedes están viendo ahora lo que da, es una cosa rara. Mira cómo dan los puntos. Más vale que ahí no es una elipse, la forma es muy rara. Entonces son más puntos, pero la forma es muy extraña. Y acá para encontrar la forma muy precisa sí tiene que usar muchos planos auxiliares, que ese es el problema. Entonces encontré 4 puntos. A esos 4 puntos los tengo que llevar, fíjense cómo los llevo, a la vista lateral. Y en la vista lateral, esto les quiero marcar con mucho énfasis, se levanta verticalmente. Verticalmente, no se levanta inclinado. Hay otro método que otro profe explica que no está mal. No le quiero explicar yo los dos métodos porque se van a confundir, en donde las líneas van a la cúspide.
van así. Ese es otro método. Si le explico los dos, como me pasaba antes, lo mezclaban. Entonces hacían mal. Mejor le explico uno y alguna vez a ustedes mismos se les va a ocurrir hacer con las líneas inclinadas y ya veremos por qué. No es un método ni malo ni bueno, es otro método. Pero yo prefiero explicarle uno porque si no se marea. Entonces yo hago siempre, levanto las proyecciones verticalmente. Recuerden, en sistemas de primer año, ustedes nunca han levantado inclinado. Nunca. Sigamos igual. Entonces levantamos verticalmente en la vista lateral. Y encuentro otros 4 puntos, que son estos dos, que están acá, y aquellos dos. Y bueno, y el método así es repetitivo. Es encontrar otros planos, varios puntos hasta que encuentren la forma. Sigamos para acá. Acá hay 2 planos, en realidad son más, pero por lo menos estos 2 que ustedes los deben usar. Los deben usar a estos planos que están marcados aquí, que ya les indico cuáles son y cómo los obtienen. Porque esos planos me dan la forma correcta de la curva. Si no lo usan y no le da la forma correcta. ¿Cuáles son esos 2 planos auxiliares? Fíjense, más vale que los 2 salen de la cúspide, obviamente. De ahí, aunque uno está medio chueco. No sé qué está chueco acá. Está medio raro. El plano este, ¿por dónde pasa? Fíjense por dónde lo hago pasar. Este plano es muy importante. Lo hice pasar a este, no el que yo quería mostrarle. Acá hice otro plano. Espera un segundito, ya les muestro bien. Ese otro plano que no es tan importante, pero lo hice igual, porque son varios lo que hay que hacer. Este plano no lo voy a hacer porque es un plano cualquiera. Voy a hacer un plano más interesante, que es este que pasa justo por aquí. ¿Cuál es el punto? Es el punto más alto del círculo, el que coincide con el centro. Esta línea de trazo y punto, ustedes tienen que dibujarla. Esta, que me marca el centro del círculo. Entonces, este plano auxiliar yo lo hago pasar justo por la parte superior del círculo. Lo proyecto hasta la vista de planta, perdón, hasta la planta del cono, hasta ahí, y ahí encuentro el plano auxiliar que quiero usar, que no es este, sino voy a usar otro que es este. Ese plano es muy importante porque encuentro un punto muy particular. Tanto ese plano como otro que debería pasar por aquí, por la parte inferior. Hago pasar uno por la parte superior del cilindro, por la parte más alta, y otro por la parte más baja, que sería este. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo que hacía siempre. Este pasa justo por el eje, este corta acá, y encuentro unos puntos que van a ser estos que están acá. Me voy a mover a este, que también está bien en contra de este punto, pero lo he sacado del plano auxiliar. Así que encuentro estos 2 puntos, encuentro este. Se ubican, ¿no? Corté el cilindro ahí, bajo una vertical, corto al triángulo que me da como base esta línea que está acá, y encuentro esos 2 puntos. Y los otros encuentro justo sobre el eje, que vendría a ser el eje del cilindro. Entonces son estos puntos que están acá. Este punto viene para aquí, y el otro punto que está acá lo corro un poquito. ¿Por qué me sirve tanto este punto, sobre todo estos 2, el de arriba? Porque eso me dan los puntos en la parte superior, hasta donde llega la curva. Esta curva llega hasta ese punto, hasta aquí. Son los puntos más altos que tengo yo, que vendría a ser, si los proyecto, estos 2 acá están bien encontrados. Este es el punto más alto de la curva.
O sea, la curva viene acá, tocó a la envolvente, viene para acá, toca en este lugar y de acá ya baja para venir para aquí. O sea, una forma rara. Ya la dibujaremos. Cuando yo haga pasar un plano por acá, por este punto, por el cruce de estos dos, voy a encontrar el punto más bajo aquí. Eso lo tienen que usar. Y el otro punto que deben usar es un plano que pase tangente por el círculo. Ese que pasa tangente por el círculo, al ser tangente, corta en un solo punto. Entonces encuentro solamente dos, estos dos. Lo proyecto y encuentro estos dos que están aquí. Y otro plano importante, pero ya se superpone con este, uno que pase por ese lugar, que pase justo por el diámetro del círculo que corta, que pase justo por ahí. ¿Ven? Por ese punto. Pero es tan próximo al otro que pueden dibujar uno o el otro, pero el tangente es muy importante. Entonces, miren cómo unen todos esos puntos. Cuando ustedes unan los puntos, porque tienen que hacer lamentablemente varios puntos, esto le va a dar una forma así. Tienen que ver bien qué punto unen con cuál, porque obviamente si se equivocan, les va a dar distinto. Si encuentran más puntos, esto le da una forma así. Es como la boca de un payaso, más o menos. Para que ustedes se den cuenta de esto. Pasa por acá. Falta con un puntito por aquí. Entonces, obviamente, esta figura, no sé quién comentaba recién que era más fácil, fíjense que no es tan fácil encontrar esa forma. Es una forma tan fiera, tan rara. Entonces, bueno, cuando ustedes encuentran, usan este plano auxiliar, el que pase por aquí, cuando usan este plano auxiliar, hasta ahí llega la curva. Esta curva es tangente a esta última línea que estoy dibujando yo aquí. Esta línea, que la voy a dibujar amarilla, es el límite de la curva. O sea, la curva roja no tiene que pasar esa línea amarilla. Tiene que estar, cuando ustedes tracen, tengan en cuenta eso, tiene que estar de este lado. No puede ser más ancha, porque el círculo tiene una medida. Tiene un cierto ancho que más vale es el diámetro. No puede la curva, le exagero un poquito, pasar para acá. Imposible, no debe ser. Entonces esa es la forma que me queda. Y esa línea tangente, esta línea, que esta curva debería ser tangente a esa línea, ustedes encuentran en el plano auxiliar, encuentran el punto justo, es lo que me define la envolvente del cono que secciona. Entonces, cuando yo encuentro la tangente, esta línea me marca una envolvente que yo no veo. Entonces va en línea de trazos. Similar a lo que pasaba en el cilindro. El límite del círculo que secciona del cilindro, bueno, es la envolvente. Entonces es una línea de trazo que ahí queda en amarillo. Lo demás es todo suave. Esa es la forma. Y acá, bueno, también tiene otra forma very interesante. Esta es parecida a la del cilindro. Es parecida, solo que acá en la parte de arriba es más chiquita, obviamente. Tengo que encontrar el punto que pasa justo por aquí, que es la parte superior. Acá toco la envolvente. Vengo para aquí. Se encontraron otro punto adentro mejor, para que le dé mejor la curva. Esta vendría a ser la cintura de esa figura. Por acá falta un punto. Tiene que encontrar más. Viene por acá. Un punto que está más bajo.
sube, pasa por aquí. Estoy dibujando esta curva con pocos puntos, les aviso. Puede que dé un poquito deforme porque, bueno, a pesar de que he hecho más de 1000 de estas cosas en mi vida, difícil sacarlo de memoria. Más o menos sé cómo da. Entonces la dibujo así. Hasta aquí. Curvita de seccionamiento de la intersección de cono con cilindro. Raro, ¿no? Raro y fiero. Bueno. Sí, una pregunta. En la vista lateral, ¿permanecen las envolventes? No. No, a ver. Este es el punto más bajo de la curva. Entonces la curva del cilindro debe llegar hasta esa línea. Llegar y ser tangente, no pasarla. Esta línea que yo acabo de dibujar, la parte de abajo, la parte inferior del círculo. Ahora dibujo la parte superior del círculo. Justo en el eje, obviamente, donde está el centro del círculo. Estos son los límites de la curva. La curva no puede pasar para abajo. Tampoco no puede no tocarla. No puede quedar todo arriba. Porque hasta acá llega el cilindro. Y esta curva pertenece al cilindro. Entonces, en algún momento, tengo que tocar ese cilindro y ser tangente. Lo toco y es tangente. Así. De este lado lo mismo, obviamente. Fíjense que es una figura simétrica. Entonces acá también tengo que tener un punto tangente. Entre esos dos puntos tangentes que tengo yo, entre estos dos puntos tangentes, bueno, voy a tener la línea de trazo. Esa línea de trazo me marca el límite del cilindro. Es la envolvente del cilindro que estoy cortando, con el que estoy cortando. Esta es la envolvente. Entonces, por eso usar este plano, que yo no lo usé ahora, para no marearlos, porque es mareante esto, este plano, también es conveniente que lo usen, a ese que pasa por ahí. Porque le da un punto muy importante en la curva, el punto más bajo, es el punto más bajo en la curva y bueno, el que marca la envolvente. Entonces con este planito hacen otro triangulito y encuentran esto. Y acá arriba lo mismo. La curva no debe pasar esa línea amarilla. Acá no la pasa, acá tampoco. Ahí le acerté de 10 el dibujo, porque más vale que esta curva la van haciendo y la van modificando permanentemente hasta que encuentra una figura que sea bien coherente, sin puntas, sin terminaciones raras, con este eje de simetría, y tienen dibujado ¿cómo se llama? La envolvente. Y bueno, este círculo, si yo este plano diametral lo dibujo en verde, esto tienen que entenderlo, no se vayan a equivocar en esto porque esto es un error grave el dibujo. Este plano diametral que me representa ese triángulo, cuando el cilindro lo corta, o sea, no existe, ya no está más, es un hueco, ya no es arista, no es nada. Esto que está acá desapareció. Entonces, desaparece también aquí. Entonces, la envolvente esa, que aquí desapareció porque corté el eje, y acá desapareció porque lo corté, lo saqué. ¿Qué significa eso? Que esta envolvente verde, ahora le he puesto verde, y acá tiene que desaparecer. Eso es básico, chicos. No se pueden equivocar. Yo lo que saqué no está. Si ustedes lo cortan y lo dibujan, entonces no lo han cortado. Y puede haber un ejercicio, obviamente va a haber un ejercicio en donde el cilindro no va a cortar al eje. Yo tendré así un eje acá, así, el eje este del cono, lo dejo en verde, y probablemente este cilindro, el seccionamiento sea así. ¿Qué significa esto?
esta línea, que era este triángulo, no lo cortó. Entonces el triángulo queda completo. No es que siempre lo corta. O sea, veo la envolvente completa. Y la curva me queda, cuando es así, nada que ver con esta. Nada que ver. Es otra forma. Ya lo van a hacer. Nada que ver. Mucho más fácil, ¿no? Es mucho más sencilla. Entonces un bocadito nada más que le hace el cilindro al cono. Queda una cosita, una especie de elipse. Entonces tienen que ver ustedes cuando el cilindro corta o no al eje. Y después haremos seccionamientos así, por ejemplo, en donde no está el círculo completo, por supuesto, qué sé yo. Corto aquí, acá, y nada más. Ahí no encuentro 4 puntos, porque el cilindro no da vuelta dentro del cono. Hay otros seccionamientos o intersecciones que pueden ser así, que también son bastante raros porque dan cosas raras. Así. ¿Qué tiene de raro esto? Y no corto la envolvente. Entonces me aparece un agujero de entrada, un agujero de salida, figuras como elípticas, línea de trazo, porque bueno, es distinto. Así que tenemos que hacer un ejercicio así, para que ustedes se den cuenta, otro ejercicio así, para que vean lo distinta que dan las curvas. Así que bueno, volviendo a esto, corto el eje, lo borro al eje, acuérdense que yo cuando secciono esto, ¿cómo me queda la vista de frente? Me queda así. Todo lo que está acá es un hueco, no hay nada. Y bueno, entonces acá desaparece la envolvente. Desde este punto está de nuevo la envolvente, el eje, y bueno, ahí está la envolvente. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Ya se han aburrido? ¿Se han dormido? ¿Cómo están? Sí se entiende perfecto. ¿Y la cámara? A López no me da en clase. Lo demás ninguno. Tello, tu cámara. Gómez Dilo en tu cámara. Arias, ¿has atendido? ¿Te has ido a Sí, jugar? está ¿Qué has pues. hecho, Arias? ¿Has estado atendiendo? Arias Leonardo. Sí, profe. Ok. Rodríguez Manca. Yo entendí todo, profe. Ok. Páez Ignacio, ¿has entendido? Sí, profe. Páez parece que recién te despertás. ¿Qué estás durmiendo? No, ¿No? estaba en la primera clase, estaba en la cama y de ahí recién me vine. Estaba desayunando. Ah, ajá. ¿Y Profe, vos, Lanzuli? ¿Has entendido todo, Lanzuli? Sí, profe. Bueno, profe, una cosa, ¿puede ser que en la vista lateral las líneas de intersección haya salido de la envolvente? puede ser. Puede ser porque yo te dibujo rápidamente. Es probable, en algún lugar. Acá aparece, sí, ahí está. Evidentemente acá ha salido y mucho. Porque lo hice con puntos sin haberlos encontrado. ¿Entendés? Entonces, como ustedes Ah, encuentran los puntos, este error no van a tener. Si lo hacen con pocos puntos, sí. Pero ustedes tienen que saber, a ver, supongamos que encuentren pocos puntos. Está bien, no tienen tiempo, no se acuerdan, tienen ganas, lo que fuese. Bueno, ustedes saben que el cono empieza y termina en la envolvente. ¿Así? Así. Entonces no puede existir esto. Por más que no encuentren el punto que tengan que encontrar, ustedes tienen que hacer que la curva quede dentro del cono. Como este punto está medio raro, hay que encontrar bien los puntos para encontrar esa figura. Entonces tiene que estar para acá. Tiene que estar dentro del cono y tocarlo tangente. Así que esas cosas, lo mismo pasa en seccionamiento. Digamos, no puede ser más grande que lo que yo secciono. A ver, tengo un seccionamiento por acá. Así lo vean. Por ejemplo. o sea que debe Este es el seccionamiento. respetar una El simetría. límite de la curva es esta línea y esta línea. Entonces la curva que yo hago no puede ser más grande. No puede ser así si acá me está llegando hasta aquí. Ese error es tan grave como, por ejemplo, si a ustedes le dan un dibujo de primer año, a ver, no tengo nada de primer año acá o de segundo, acá está. Les damos este ejercicio a ustedes para que lo hagan. Miren qué fácil. Miren de grave que es el error para que ustedes vean que yo no exagero.
¿Saben resolver esto? ¿Ya lo han resuelto? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces hacen la vista lateral. Y viene un pescado y hace la vista lateral, por ejemplo, así. La resuelve, ¿no? No sé qué sea así, y la hace más alta. ¿Cuántas gomas creen que se gana ese muchacho? Para todo un año, profe. Eso no puede, un error que no se puede combatir a esta altura. Entonces, si la curva que yo dibujé acá, en un seccionamiento, lo que fuese, tiene esa medida, esta, acá no puede aparecer más grande, porque es una proyección. No puede ser que el seccionamiento sea así y yo la curva no la tenga en correspondencia con el seccionamiento. Y en la vista de planta lo mismo. Si esta curva empieza acá y termina acá, bueno, la curva de abajo tiene que ser así, empezar ahí y terminar allá. Hay una correspondencia entre todos. Y este ancho que yo traigo de la vista lateral, este ancho que traigo yo de la vista lateral, esta medida, esta que la proyecto, tiene que coincidir con esta. Y esta coincidir con esta. Por eso es importante que ustedes dibujen las vistas, las proyecciones. Las tienen que dibujar. Eso es algo que tienen que hacer siempre. Para que controlen. Dice, ¿qué ha pasado acá? Acá tengo la línea y acá me da aquí. Entonces, hay una correspondencia entre las vistas. Si la vista de frente es así de ancha y la vista de planta es así, y algo está mal, algo no se entiende. Bueno, esto que en primer año ustedes tal vez lo han visto naturalmente, que es obvio que este cuerpo tiene la misma altura en la vista de frente y en la vista lateral, porque es el mismo cuerpo. Lo mismo pasa cuando nosotros hacemos esta cosa tan rara y tan complicadita que son las intersecciones de cilindros. ¿Dónde estaba el ejercicio? Me olvidé de consultar la clase pasada. La intersección de cilindros en la perspectiva. ¿Va rayada como como un seccionamiento? No, no se raya porque es curvo. Es todo curvo. Imagínate esta figura que vos estás viendo acá. Esta figura es una figura curva. Todo esto no es un plano. Todo esto es una curva que empieza acá, pasa por arriba, da la vuelta, que acá sí lo ven mejor. Entonces, como es curvo, todo esto es curvo. Todo esto es curvo, entonces no se raya nada. No se raya porque no se va a entender muy bien. No es conveniente rayarlo si lo dejan así como está nomás. Así que bueno. Ese Que bueno, esto es intersección. Prolijidad, dibujen todas las líneas y razonen lo que dibujan. Razonen. Fíjense qué es lo que están haciendo. No se pongan a hacer un método como loco, poner triangulitos, punto, punto, unir los puntos y presentar el práctico. No. Dibujo se razona, no es que solamente hay que unir puntos. Más aún en el práctico, que yo le saqué una parte del cono, esta parte no está. Y bueno, cuando hagan la solución, cuando ustedes hagan la solución aquí, y bueno, a ver, ¿cómo va a quedar esto? Y esta parte no está. Esta parte no está en el cono, entonces no puede haber nada ahí, porque eso es un hueco. Acá no puede haber nada, no puede haber curva, no hay cono, no hay nada. Pueden encontrar los puntos, lo pueden encontrar, pueden hacer de cuenta que está el cono, pueden hacer de cuenta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esta parte hacerla suave. A la parte que queda del otro lado, la tienen que hacer suavecita, no remarcar, porque esta curva muchas veces es conveniente tenerla dibujada. Yo cuando corrijo los prácticos hago eso. Hago de cuenta que el cono que está completo, entonces dibujo toda la curva porque eso me sirve, pero esto que tengo que hacerlo en suave. Entonces, como el cono terminaba aquí, hay una parte que más vale no existe. Es decir, esta no existe. Sí puede quedar suave, obviamente. Se lo deja suave incluso. Ya no la puedo cortar. Ahí y ahí. ¿Ves? Profe, es que la línea del eje vertical, ahí está, no estaba llegando hasta la envolvente. Claro, no estaba llegando ahí.
Entonces, bueno, yo puedo hacer esto no está mal, al contrario, está muy bien. Entiendo que ustedes están entendiendo lo que hacen. Entonces hay una parte del cono que no está, pueden suponer que está, pero después no la remarcan. Entonces tengo que remarcar las líneas que me quedan, que no son estas, no lo van a creer que queda así. Hay una parte que no aparecerá acá. Esta línea de trazo también, por supuesto, llega hasta aquí. Acá no corto nada porque está hueco. Bueno, eso lo van a ir viendo con el ejercicio de las intersecciones o los seccionamientos. Les quiero aclarar algo para que ustedes vayan viendo algunas cositas que también son importantes. Yo aquí usé todos planos triangulares. ¿Qué otro plano podría haber usado yo? Un plano horizontal. Yo podría haber usado un plano auxiliar así. Lo voy a poner en verde. ¿Puedo o no puedo? Y bueno, ¿por qué usaría esto? Si un plano me corta un cono con un plano perpendicular al eje, obtengo un círculo. El plano auxiliar que yo obtengo es un círculo que lo veo en la vista de planta, obviamente. Yo acá lo dibujé acá para hacerlo rápido, porque es más cómodo, con AutoCAD es más cómodo. ¿Ustedes qué deben hacer? Donde ese plano corta la envolvente, bajar hasta el eje, y ahí tiene la medida del radio para dibujar este círculo. Bueno, ahí ese círculo, perdón, este plano lo cortó al cono según un círculo verde. ¿Y cómo lo corta al cilindro? Con rectángulos. Una línea que no me sirve para nada porque está fuera del cono, pero sí me sirve esta línea. Esta. Cuando el plano corta al círculo. Entonces ahí puedo encontrar otros dos puntos, donde se cortan estas dos líneas. Son planos que también puedo usar, y a veces debo usar. En el cono por ahí tengo que usar planos así. Cuando hacían el cilindro pasaba lo mismo, cuando ustedes seccionaban cilindro. El seccionamiento de cilindro. Podrían haber usado un plano horizontal. Así. Donde corta al... ¿Cómo lo corta el cilindro? Según este círculo. Porque el cilindro justamente se repite en todos los círculos. Corto en este lugar, bajo, me corta el cilindro y proyecto hasta esta línea. Los planos verticales son rectángulos o triángulos en el caso del cono, pero yo puedo usar planos horizontales. Por ejemplo, uso este plano en el seccionamiento de cono. Este plano. ¿Cómo conozco el radio del círculo que me ha generado? Bajo una línea en donde lo corta, lo pongo otro color para que no se pierdan, lo pongo en verde, ese. Entonces, donde corto a la envolvente, voy hasta el eje y ahí dibujo un círculo. Dibujo un círculo verde. Este es un plano auxiliar circular, no triangular. Bueno, ahí tengo el plano auxiliar del cono. ¿Dónde me corta al seccionamiento? Aquí. Entonces, bajo y encuentro dos puntos. Y esos puntos son justo donde se corta el círculo verde con esa línea que acabo yo de dibujar. Ahí y ahí. ¿Ve cómo coinciden con la curva que vamos a encontrar otra vez? Y a esos puntos los proyecto a la vista de planta, perdón, a la vista lateral. Lo proyecto, me dará más o menos por aquí, estoy haciendo rapidito. Y subo vertical y me da ahí, donde se cruzan esos dos. O sea, es otro plano auxiliar. Y ustedes que sepan manejar los planos auxiliares ya pueden hacer la intersección de cualquier cuerpo con cualquier cuerpo de revolución. Sabiendo los planos auxiliares, hacen cualquiera es un método. Pueden encontrar cono con esfera, esfera con esfera, esfera con cilindro, cilindro cono, cono cilindro. Pero bueno, la clase que viene veremos con alguna esferita para que conozcan todos los métodos y después ya los abandono para que ustedes hagan los prácticos y practiquen y practiquen. Yo les quería mostrar un ejercicio que di el año pasado, que recién lo vi por acá,
Que les parece raro, pero es así también. Acá está. Miren. Esta es la intersección de un cilindro con un cono. El cilindro es vertical. Este es el cilindro. Lo pongo en rojo. Y el cono es horizontal. Acá el cono le hace un agujero al cilindro. Bueno, es el mismo método. Como son los planos auxiliares? Inclinados. Tienen que pasar por acá y por la base del cono. Que la base del cono se la representa en el eje. Se hace de cuenta que el cono es este. Y bueno, se encontré una curva que es bastante rarita. Cuando el cono secciona un cilindro. Entonces los planos auxiliares son así. Este plano auxiliar, con el círculo encontramos un rectángulo, porque es vertical. Y con el cono un triángulo que lo veo en la vista de frente. Así que bueno, ya veremos esto. Este era el práctico 11 el año pasado, como pueden ver ahí. Ya veremos si ustedes lo hacen en el número 10. Ya les prepararé este para el futuro. Bueno, espero que no se asusten con el sistema. Es muy sencillo, es muy repetitivo. Dibujen grande y prolijo. ¿Alguna consulta? Ninguna, profe. Ok. Yo, profe, tengo una duda con respecto al TP4. A ver, vamos a ver el TP4. ¿Hasta qué hora tenemos para presentarlo? Antes de entregar la clase, antes de empezar la clase. La clase del TP4 es el lunes. El lunes, ¿no es así? Bueno, la clase empieza a las 2:25. Yo cuando Sería empiece la clase... TP5, profe. El TP4 el que hicimos hasta hoy. Ah, el TP4 era hasta hoy. Era hoy Sí. hasta hace un rato. ¿Lo han entregado? ¿Quién entregó el TP4? Yo, profe. Yo lo entregué el sábado. Yo tampoco, profe. Llegué el Bueno, sábado. no lo Yo el entregado, lunes. entregalo hoy. Pero entregalo Profe, hoy. ya lo entrego yo. Bueno, entregue. Yo Los en un prácticos rato se lo entregan entrego. antes, comienza la clase. Si no, no tienen, si les digo después, me pasó el año pasado, están en clases terminando el práctico y no atienden el práctico de ahora. Así que entregarlo antes para que ya atiendan la clase y que estén viendo la clase que viene, porque es importante, no vengan atrasados. Así que bueno, entréguenlo ahora, pero los próximos prácticos lo entregan antes de la clase. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Bueno, Sí, profe. si no tienen Sí, consultas, se desconectan y se queda quien quiera preguntar algo. bien, profe. Bueno, profe, nos vemos. Hasta luego. Nos Bien, vemos. profe. Nos Bueno, vemos. bueno, Nos vemos, profe. Nos vemos. chao, chao. Hasta luego, Chao, profe. nos vemos, chao. Chao, profe. Bye, bye. Profe, Dígame, los ejes se hacen en línea suave. en línea suave o mano alzada. Vos cuando tengas una Bien. línea suave dibujada con regla, la tenés que borrar y guiarte con esa línea para hacer mano alzada. ¿Entendés? Trazo y punto. Trazo y punto. Mano alzada. Pero línea suavecita, línea de eje. Bien, profe. Bien, de nada. Las líneas de eje. Prende la cámara, chango, que no te veo. ¿Cómo te gusta usar sombrero a vos, no? ¿Siempre estás en clase con sombrero? Ah, ¿te parece bien? ¿O no te parece? Mira, ¿dónde van las líneas de eje? Las líneas de eje te lo voy a dibujar aparte para que lo veas clarito. Aquí van las líneas de eje. Así. ¿Las ves? Marcan el eje de revolución y marca el centro del círculo. Y cuando vos dibujás otro círculo que lo intersecta, por ejemplo este círculo rojo, bueno, ese círculo rojo tiene su eje de revolución y tiene su centro. Entonces cuando yo corto, por ejemplo así, se me suma el eje de revolución del cilindro. Esto también va con línea de eje. Entonces tengo todos esos ejes para dibujar, que son muchos. 2 ejes de revolución y los otros 2 ejes que marcan el centro. Estos dos
y este con este marca en el centro del círculo. Ahí van las líneas de eje. Y van solamente en la proyección. En la perspectiva no se dibuja línea de eje. En la perspectiva no. En la proyección hay. Y en la vista lateral lo mismo, obviamente. Aparecen los ejes. ¿Listo, Valdivieso? Ahora ponete el sombrero. Bien ahí. ¿Qué es un uniforme de algo o es solamente te gusta ese? Ah, ¿por qué se usa mucho lo que hacen, trabajan en parques y jardines, lo que son... nada que ver tu papá con eso. Ah, bueno, listo. Listo, Valdivieso, nos vemos. Que ande bien, chao, chao.